Continuamos con este diálogo tan interesante e importante a esta hora. Hay un ejemplo que lo estamos discutiendo fuera del aire, pero son los ejemplos que la gente se está encontrando, licenciados, tanto, ¿verdad?, licenciada Lamela y licenciado Díaz. Por ejemplo, nosotros tenemos oyentes del municipio de Bayamón, un ejemplo que puede ser de cualquier municipio, donde se establece la regla desde esta fecha, ahora en el verano, en junio, debes estar vacunado con la tarjeta de vacunación o la alternativa de traerme una evidencia de prueba PCR negativa cada 15 días. ¿Eso es legal? Lo que estaba comentándote. Estamos requiriendo a una persona que se haga una prueba, la cual también está autorizada de emergencia. No es una prueba estandarizada y aprobada. Por lo tanto, el PCR también es una prueba. Sí, autorizada. Emergency Use Sí. Authorization. Sí, es un EUA también. ¿No? Tú puedes entrar a la página de... Eso nunca se ha dicho, es la primera vez que yo lo escucho a usted. Por eso te digo. La primera vez, sí. Mascarilla, PCR y Todo. vacuna están bajo la ley Experiencia. federal de la FDA, controlados y no aprobados. Ellos lo lanzaron durante la emergencia simplemente para ser utilizados bajo los criterios que ellos recomiendan, claro está. Y volvemos, los patronos que entonces se posicionan a indicarla para un cernimiento a base del criterio de ellos. ¿A base de qué criterio? Pues no sabemos, porque en realidad ellos no son un ente, ellos no son el Estado. O sea, se están tirando a sus hombros el pedirle a las personas, sabiendo que es voluntaria, se tiran como quiera requerirla, la vacunación. Y sabiendo que la PCR es un EUA, tal vez muchos no lo saben, pues también está arriesgando a esa persona a un seguimiento excesivo, que verdad que esto es como mandar al laboratorio a alguien todo el tiempo, pensando que está enfermo, una presunción injusta, porque lo estás colocando, no, tú no escogiste vacunarte, pues debes estar enfermo, lo más seguro cada 15 días ya tienes el COVID, pero no estás presentando un cuadro sintomático. Exacto. Pues en realidad, ¿cuál es el riesgo de que esa persona esté en el empleo cuando había estado, por ejemplo, pues con su mascarilla, etcétera? Pues te llamó, mira, estoy enfermo, pues entonces no vengas, y hay un protocolo de cuarentena específico, pero tener que utilizar la PCR, abusar de ella, ¿verdad?, de un EUA, no está en manos de la empresa privada. No. Y el municipio debe dar el ejemplo. O sea, mira, el gobierno federal, estamos hablando del patrono mayor de todos los Estados Unidos, con alrededor de 9 millones de empleados. Ellos van ahora presencial. Y ellos más que nadie saben la ley. Ellos como patrono dijeron, ¿verdad?, la oficina de presupuestos sacó el comunicado y le dijo a sus empleados federales, van a regresar presencial. Nosotros no le vamos a preguntar nada de si usted está vacunado o no. No vamos a tener reglas aquí sobre la vacunación, porque la misma ley federal nosotros la conocemos. Ellos saben muy bien lo que se puede y lo que no se puede hacer. No le están exigiendo PCR cada cierto tiempo, etcétera. Simplemente les dijeron, ustedes están en control de la decisión cuando regresen. Si yo me entero porque voluntariamente me dijiste que no estás vacunado, pues te vas a tener que colocar la mascarilla. Esas son las reglas del patrón, del gobierno federal como patrono para sus empleados federales, para los del correo, para todo eso. Ustedes regresen, porque el servicio ya es necesario, que demos el servicio claro, completo. Y no vamos aquí a empezar a discriminar. Entonces, ¿qué pasa? El municipio es un pequeño ente de lo que es el Estado, ¿verdad?, de lo que es la jurisdicción de Puerto Rico, que debe mirar y decir, espérate, el gobierno federal, y más nosotros, la injerencia del sistema federal sobre un territorio es mayor. Nosotros tenemos que estar más pendientes a lo que está haciendo el gobierno federal y no tratando de hacer que Puerto Rico lo hace mejor. Y nosotros vamos a ser los más restrictivos y nos vamos a destacar en la nación y vamos a ser los patronos más fuertes contra los empleados. Voy a ser antiempleado, y cuando se acabe la pandemia me van a recordar como un patrono antiempleado, porque cuando esto termine, que va a terminar, van a mirar para atrás y la gente se va a acordar
de quienes eran los patronos que estaban por encima de la ley, porque ese es el problema. Están haciendo algo donde hay una ley federal que ocupa el campo sobre la vacunación, que no la ha aprobado, y entonces me estoy aprovechando del limbo jurídico a nivel, claro, cuando ese espacio lo debe llenar la legislatura y no puede, pues por eso es que yo le estaba hablando del limbo jurídico, que ellos están tratando de llenar eso a su entender, y no hay ninguna agencia federal que está diciéndoles nada sobre qué hacer, porque no pueden entrar nada en el CFR. Por lo tanto, ¿quién rige? FDA. ¿Qué dijo FDA? Es voluntaria. Usted decide. Usted está empoderado de decidir. Eso es lo que debe regir. Y a la pregunta, cada vez que alguien llame, algún patrono, esa es la contestación. Yo estoy decidiendo. ¿Entendí bien cuando usted dijo que es voluntario uno decir si está vacunado? En la esfera de las oficinas federales que reabrieron ahora, tanto sus contratistas como ¿verdad? Las oficinas federales de servicios federales en general, ellos indicaron que no le van a preguntar a nadie, que es voluntario. Y si voluntariamente alguien dice, pues por la razón que sea, mira, yo decidí no vacunarme, pues porque puede pasar, de momento estás con tus compañeros de trabajo en la oficina, regresas al IRS a trabajar, o ¿verdad? A las distintas oficinas federales que hay, y tú les dices, mira, sí, yo no me he vacunado, pues hay un entendimiento en ese mismo comunicado de los federales que le dijeron, bueno, pues entonces ponte la mascarilla. Porque en realidad no es que está obligado, es que está diciéndole utilizar tu criterio propio porque sabes que pues, deberías de ponértela. No está indicado como un mandato, vamos, no es un mandato que el gobierno federal le dijo a sus empleados, pero sí. Entonces no podemos tampoco ver que el patrono federal está dando un buen ejemplo, entonces patrono privado, porque vas a hacer sentir a la gente que los empleados federales tienen mejores derechos o mejor respeto en su ambiente laboral que el patrono privado que se adelantó a los muñequitos, como dices por ahí, ¿verdad? Que agarró y dijo, bueno, como no hay ley, como el FDA no va a decidir nada, y yo aquí voy a hacer política corporativa de lo que yo entiendo, pues yo me voy a arriesgar, y si me demandan, pues que me demanden. Ese es el problema, que muchas compañías han hecho el assessment de cuánto les cuesta que le demanden y cuánto no, y eso no debería ser el criterio. Hay que evolucionar, y a los empleados lo más que les puedo sugerir es que es un problema, Juan Carlos, porque a mí me llama mucha gente y lo primero que me dice que he llamado 5 abogados y me han dicho que el patrón puede hacer conmigo básicamente lo que quiera. Y yo, pero es que, Dios mío, ¿por qué los compañeros, colegas no estudian un poquito más a fondo? Y antes de dar una opinión así, mejor no dé ninguna opinión. Cójalo con calma, lea y busque atender las necesidades. ¿Qué alternativa tiene para ir, verdad? Como este segmento es el final, nos está escuchando la gente. Acaban de recibir una notificación de patrono, privado o gubernamental. Tienes hasta esta fecha para ponerte la vacuna, de lo contrario pierdes el empleo. Alternativa 1, 2 y 3, que ese empleado tiene, que es la realidad de mucha gente que nos está escuchando. Número 1, ¿verdad? Tratarle de buscar un mecanismo de comunicación con su patrono, ¿verdad? Okay. Porque eso es lo primero. Sentarte a hablar con tu jefe. Claro, vamos a sentarnos, vamos a exigir. ¿Qué debe decirle ese empleado al jefe? Debe de exigirle entonces al patrono que la política que sea, que se la dé por escrito, ¿verdad? Número 1, dámelo por escrito, lo que me estás diciendo. Explícame entonces, ¿basado en qué? Y no puede ser meras, ¿cómo es? Jerga o estereotipos o presunciones. Explícame, patrono, en qué tú te basas para esto y no para lo otro. Entonces, explicarle al patrono todo lo que nosotros hemos hablado esta mañana. Pues educarlos también, porque a veces son decisiones de patronos que no están informados. Pueden buscar en CPCI esa información. Sí, pueden entrar a la coalición, eso sí lo iba a decir, la coalición por consentimiento informado y salud. Y voy a acentuar lo de salud, porque nosotros estamos promoviendo, y le hemos hecho carta al secretario para que atienda problemas de salud, que es el problema de obesidad,
y el problema de sobrepeso y otras deficiencias que tenemos, que son los pacientes que de COVID padecen mucho. Pero entonces me siento con un patrono, le pido por escrito, y si el patrono me da la política por escrito y aún así no quiere dialogar el asunto, pues eso ya en ese punto debe de examinar la posibilidad de buscar representación legal para que entonces de otra manera se inste al patrono a sentarse a dialogar. Yo no quiero decir nombres, pero he tenido buenas experiencias con algunos patronos donde en el entendimiento y la data, porque están dispuestos a escuchar, han modificado las políticas, aunque mantienen ciertas políticas, pero han ido modificando. Hay otros que no. Entonces, aquí tengo que levantar bandera y no voy a generalizar y no quiero irme sin decirlo. Aquí hay mucho dinero para poner los productos. Y si ese dinero no se usa, se tiene que devolver. Pues si yo le doy un contrato de 1 millón, de 2 millones, 10 millones a alguien, tú tienes que vacunar gente. No te lo di para pasear. Tú tienes que hacer propaganda y si no me lo tienes que devolver. Así que aquí hay y creo que el Estado también, hay tanto dinero que el incentivo, yo no sé si es la salud del pueblo o orientar a la gente, o es hacer toda esta cosa mediática que ha llevado a que estos patronos también entonces empiecen a tomar medidas, y también, ¿verdad? Conozco y tengo mis clientes que algunos lo hacen y yo empiezo a hablar con ellos y desconocen mucho. Y cuando tú empiezas a explicarle, le dicen, pues espérate, yo puedo entonces ser más flexible. Sí. Y ahí entramos en la comunicación. O sea que no puedo decir, usted vaya al tribunal a demandar. No, vaya por los procesos, trate entonces de buscar representación legal, siéntese con el patrono, haga su mejor esfuerzo. Oriente también el patrono. Y entonces, pero mire, es lamentable porque hemos visto gente despedida, tengo gente despedida en la oficina, que tienen hipotecas, que tienen carros, que tienen hijos que alimentar y son completamente saludables. Y tú dices, Dios mío, ¿a dónde es que estamos? ¿Sabes? No queremos Resuélvete. que la isla se nos vacíe. Eres totalmente disposable. Sí. Lo siento. Eso no puede ser. Yo tengo una pregunta rapidito. Claro. ¿Aplican los juicios de Nuremberg de 1947 a esto que estamos viviendo? Pues mira, interesantemente, ayer fue que los Frontline Doctors pusieron su demanda. Sí, hay un grupo de doctores que le llaman los Frontline Doctors que ellos, desde el principio de la pandemia, su interés era salvar vidas, ¿verdad? Y estaban utilizando todo tipo de lo que dentro de su conocimiento médico era alternativas de salud. Y utilizaron distintos productos, medicamentos que están disponibles, que son accesibles, que no son tan caros, ni que monopolizan la dirección solamente a la vacuna. Y ellos fueron demonizados, todavía son demonizados, todavía hay muchos doctores que tienen miedo, terror a lo que está pasando, ¿verdad? Y ellos, en vez de utilizar ese miedo, de que les quitaran sus licencias y todo, simplemente por dar esas alternativas que estaban salvando vidas, se unificaron y se asociaron. O sea, por eso se llaman los Frontline Doctors. Estamos hablando de que ellos ahora están demandando. O sea, no estamos hablando de un abogado de malpractice con unos cuantos peritos. Son todos esos médicos que se han lanzado a demandar. Y muchos de los argumentos que están utilizando son códigos de bioética que vienen de los casos de Nuremberg, de los Nuremberg Trials, que son los casos. Y la declaración de Helsinki. Y la declaración de Helsinki. Y mira, para que ¿verdad? Porque tú hiciste la pregunta, pero mucha gente no sabe lo que es Nuremberg. Y le tuve que hablar con un representante un día porque él no sabía, ¿verdad? Jorge Navarro fue un tipo muy sincero. Y usted quiere pasar un pasaporte, pero usted sabe qué es esto, que no sabe. Nuremberg, una ciudad en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fue de estos sitios que no fueron tan afectados su arquitectura. Y ahí el eje Estados Unidos, Francia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Rusia hacen estos juicios a los médicos que hicieron experimentación en seres humanos. Y de hecho, algunos murieron, otros fueron condenados de por vida, otros los extraditaron. Y entonces sale un código con 10 principios básicos sobre la no experimentación en seres humanos, o los requisitos y todos los criterios súper estrictos para tal vez tú experimentar a un ser humano. Y entonces el derecho a consentir, por ahí que nace más el consentimiento informado, de que no se puede hacer. Entonces no se puede experimentar. Entonces tienen que entender, y no es mi opinión, estamos en una fase experimental,
Por lo tanto, usted, ser humano, tiene que decidir si quiere participar o no de este experimento. Si no lo hizo voluntario, cae dentro de una Si no es voluntario, se convirtió en víctima realmente de un experimento. Esa es la problemática. Ahí es que Nuremberg entra, ¿verdad? Porque tú no puedes decir, participé de un experimento, pero fui, me senté y lo hice voluntario. Es todos los afectados que dan testimonio bajo juramento de que no lo hicieron voluntario, que fueron coaccionados. Por eso es importante, de verdad, volvemos a lo de los patronos, que no hagan esa coacción innecesaria. Algo parecido, ajá. Claro. Vamos al core, perdónenme, gente, lo que nos están escuchando, para que lo mediten. Hitler hizo el Holocausto con propaganda y con miedo. Convirtió a una raza de judíos en peligrosos. Y todo con y aspectos legales. Todo y legal. estigmatizado. Siéntese a reflexionar antes de usted pensar que yo quiero apoyar medidas que yo estoy seguro que no se van a aprobar. Pero que usted como ser humano no anda diciendo por ahí que usted quisiera que obliguen a un ser humano a hacer algo en su cuerpo. Porque de verdad que es inmoral el que usted lo piense. Y si usted lo piensa porque está desesperado y tiene miedo, dé un paso atrás y dése cuenta a dónde usted lo han llevado a hacer cosas que usted tal vez, y aquí los puertorriqueños somos muy solidarios, a pensar en hacer cosas como tal. Si usted está haciendo eso, estamos deshumanizándonos. Totalmente. Y estamos siendo extremistas y no puede ser. Y no puede ser. Hay mucha gente sufriendo y yo cada vez que hablo, y lo digo ahora sí es que lo digo con orgullo, me doy cuenta a veces en las caras de la gente que se sienten que tienen un poquito de esperanza de que no les van a seguir violando los derechos, y nosotros hacemos el esfuerzo, pero yo creo que tiene que venir del pueblo, y de que cuando un periódico, por hacer rating, empieza a hacer este tipo de encuestas, la gente, aunque sí haya pensado que vacunarse era lo mejor para ir, tenga la decencia de decir, pero eso no es para obligarse a nadie, y no sigan apoyando a los medios y al gobierno en este experimento. Eso me despido yo. La línea editorial de la mayoría de los medios es criminalizar al que no se pone la vacuna, y la línea editorial del gobierno y del secretario, porque por orden de Omar Marrero, el secretario de Estado interino, ¿verdad? Por comentario que fue publicado por la prensa, él dice que está contemplando y que hoy hay una reunión del comité científico que va a ser valiosa esa opinión, y él fue el que dijo, lo publicó la prensa, todo el mundo lo vio, que considera que en Puerto Rico, igual que en Francia, el Estado lleve la vacunación compulsoria. Así que nada, licenciada, gracias. Sí. No sé si quiere hacer un comentario de eso final. Sí, importante. No podemos, yo sé que Puerto Rico es nuestro pueblo, nuestra nación, pero en realidad estamos supeditados. Pertenecemos a los Estados Unidos, nosotros pertenecemos a los 50 estados, somos un territorio de los Estados Unidos, y tenemos que respetar los entes que tienen el expertise y están evaluando esto. ¿Qué ocurre con el gobierno de Puerto Rico? Por tratar de hacer la imagen de que están en total control, están haciendo una imagen de república. Y Puerto Rico... De república totalitaria. Mucho peor. En mis palabras, ¿no? Sí. El problema es que el gobierno tiene que mirar más a lo que está pasando en Estados Unidos, que son nuestros hermanos norteamericanos también, y que nosotros pertenecemos a esa nación, de la cual nos nutrimos de mucha información, tanto científica como de juristas. Nosotros estamos sentados aquí, pero yo estoy leyendo J.D. Supra, estoy leyendo una información de otros juristas para que los abogados y las personas que están orientando acá entiendan que no se pueden quedar simplemente, ¿verdad?, en la islita. Y me parece pues bien desacertado que el gobierno utilice esa idea de que puede tomar esa decisión cuando no la puede tomar. No la puede tomar hasta que este proceso de lo que es la data completa y la ciencia responsable que tiene a cargo el FDA, pues termine su curso y se haga una determinación. Puerto Rico no puede hacer ese requerimiento ni ese mandato. Eso no es correcto.
Le agradezco el tiempo que nos han dedicado, ha sido bastante tiempo esta mañana. Gracias por la orientación. Todo aquel que quiera revisar el contenido de verdad, de lo que hemos discutido desde las 7 de la mañana, por favor, hágalo. Ya el licenciado y la licenciada han dado un proceso, por lo menos de 3 puntos de qué usted puede hacer, comenzando con siéntese, hablar con su empleador, ¿verdad? Con su patrono, infórmese, va a pasar trabajo informándose. Y si el patrono pues no está en la actitud de cambiar las reglas que ha impuesto, entonces busque asesoría legal, que sería la alternativa que a usted le queda. Eso es así. Interesante por demás, mucho aprendimos en esta mañana, así que usted no tenga miedo, aquí lo importante es que se bajen los niveles de ansiedad y que se puedan sentar a un diálogo. Eso es lo más importante. Definitivo. Excelente. Gracias, licenciada. De nada, a ustedes. Bueno, 8:21 de la mañana, buenos días.